Esperen que quería poner de vuelta la pantallita de la pizarra. Ahí está, si es que se puede. ¿Les sirve lo de la pizarra o prefieren ir copiando ustedes? ¿Cómo es? No, está bien así. ¿Con la pizarra está bien o no? Sí. Sí. Sí, cualquier cosa nosotros anotábamos cada una en su librito. Bueno, les contaba de las transformaciones entonces. ¿Me siguen? ¿O se colgó de vuelta? Sí. Sí, pero no Te vemos, pero te oímos. vemos la pizarrita. Va, al menos yo no la veo. No, no aparece. A ver. Ahora Ahí también. está. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, Sí. bien, vamos. Estábamos hablando de las transformaciones. Yo les decía que las transformaciones físicas eran entonces las mezclas, Internet es inestable. y estábamos hablando de las formas, ¿no? Yo con mi mismo material puedo cambiar, puedo hacer diferentes cosas. Por ejemplo, si tengo un papel, yo puedo transformarlo en forma física. ¿Todo el mundo me escucha? Sí. Bien. Lo cambio de forma. Si lo corto, por ejemplo. ¿Sí? Lo corté. ¿Hice una transformación del papel? Sí. Sí. Es una transformación física, porque lo que cambié fue la forma. ¿Sí? También puedo hacerlo un bollito, por ejemplo, y cambié la forma. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ahora, si a ese mismo papel yo me van a echar de mi casa porque voy a terminar incendiando la casa. Si ese mismo papel lo quemo, hizo que queme, ya dejó de ser papel, lo transformé. O sea que un mismo material como el papel, por ejemplo, yo lo puedo transformar físicamente, ¿sí? O lo puedo transformar en forma definitiva, lo que llamamos transformaciones químicas. Cuando yo, como el papel, lo transformo en algo completamente diferente a lo que era al principio, hablamos de transformaciones químicas, ¿sí? Una transformación química es cuando el material que yo tengo originalmente no es el mismo al que yo tengo al final. Cambia completamente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me doy cuenta que cambió? Bueno, en general cambia la apariencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cambian sus propiedades organolépticas, o sea, cambia de color, cambia de olor, cambia de forma, cambia de textura, pero acá aparte cambian todas sus otras propiedades, ¿sí? Va a cambiar su densidad, va a cambiar su punto de fusión, va a cambiar su punto de ebullición, va a cambiar su viscosidad, o sea, van a cambiar un montón de características, lo cual hace que sea un material diferente. ¿Sí? Recuerden que cuando cambiaban las propiedades intensivas, el material pasa a ser otro material. Las propiedades intensivas eran las que le daban al material la identidad. Es decir, que si cambia las propiedades intensivas de un material, luego de una transformación, entonces ese material cambió su identidad. ¿Se entiende o quedó medio confuso? Sí. Sí, se entiende. ¿Sí? O sea que el material A tenía ciertas propiedades intensivas, y después de la transformación encuentro un material B que tiene las mismas propiedades intensivas, es el mismo material, la transformación es fija. Ahora, si el material B, el que conseguí, tiene propiedades intensivas diferentes al material A, al del inicio, la transformación es química. ¿Por qué? Porque el material final no es el mismo que el del principio. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. A eso le llamamos nosotros reacciones químicas.
Estoy muriendo de calor. A eso le llamamos nosotros reacciones químicas. ¿Sí? Y hay muchas reacciones químicas. Estamos repletos de reacciones químicas que pasan a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Se les ocurre alguna? ¿Alguna reacción química? Yo mencioné algunas así como al pasar, pero... Sí, el fósforo al encender. El fósforo al encender. Eso es una reacción química. Cualquier cosa que yo queme... El espiral. ¿Cómo? El espiral. El espiral también. Si yo quemo algo, sea papel, sea carbón, sea madera, sea aceite, sea alcohol, sea el gas de la cocina, ¿sí? Lo que yo queme, el proceso de quemar algo, ¿sí? Se llama combustión. Y es una reacción química, es quemar. ¿Sí? La combustión es quemar algo, algo que se pueda quemar. Es una de las reacciones químicas fundamentales y que las tenemos en todos lados. Hacemos combustión cuando encendemos el auto para funcionar, ¿sí? Hacemos chispita con la llave, igual que la chispita que hacíamos con el fósforo, ¿se acuerdan? La chispita esta que hacíamos con el fósforo, que es la chispita que para iniciar Sí. Que se empiece a quemar el fósforo. Sí. En el auto esa chispita la hacen con la llave, hacen una chispita eléctrica, y esa chispita eléctrica es la energía que necesitamos para encender qué cosa que lleva el auto, qué se quema en El motor. ¿Eh? El motor. Ah, para encender la nafta sería. Queremos que el motor no se nos queme, ¿no? Que se queme la nafta, claro. La nafta. En el auto lo que se quema es la nafta, que es lo que al quemarse va a producir energía y va a hacer que el auto funcione. Pero todo lo iniciamos con una chispita eléctrica que hace la llave. La llave hacemos contacto y entonces esa chispita prende la nafta se quema, produce energía que hace andar al motor. Eso es una combustión. Es una combustión, todos los ejemplos que dimos, encendemos un fósforo, prendemos el gas de la cocina, el gas que sale de la cocina es lo que se va a quemar. En ese caso es un gas. En el caso del auto es un líquido, como la nafta. Y si hacemos un asadito, lo que quemamos es un sólido, como el carbón o la madera, ¿cierto? Sí. Bien. Así que fíjense que ahí ya quemamos varias cosas. Todas esas son combustiones. Pero no son las únicas combustiones, vamos a ver que hay otras también, ¿sí? Ya después nos vamos a meter bien en la reacción de combustión y vamos a ver que también hacemos combustión nosotros todos los días cuando comemos. Nuestra digestión también es una combustión. Pero bueno, aparte de esa combustión hay otro tipo, aparte de quemar cosas, hay otro tipo de reacciones químicas que vemos a nuestro alrededor. ¿Todos me están escuchando? Sí. Camila se fue. Bueno, ¿cuál es? Sí, profe. Sí, se escucha. ¿Cuál es la otra transformación química que se les ocurre aparte de la combustión, aparte de quemar? ¿Qué pasa si dejo algo ahí en el fondo, arrumbado, al aire y al agua? Me olvidé, dejé la bicicleta afuera. Seguro que después de todo este tiempo, ¿cómo va a estar esa bicicleta? Oxidado. Oxidada. Claro. ¿Y cómo me doy cuenta que se oxidó? Porque se forma algo amarillo en lo que es en el metal. Claro. Amarillo, Sí, algo como rojizo, ¿no? marrón, sí. Medio amarronado, rojizo, lo que llamamos óxido. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta que se oxidó. O sea que fíjense que nos damos cuenta que ese material se transforma. Antes era un metal bello y brillante, y después cuando lo fuimos a ver, después de unos días de dejarlo abajo de la lluvia olvidado, se nos transformó en un metal opaco y lleno de ese polvito que es un óxido. Ahí se produjo una transformación química. Porque ese material, que es el óxido, no tiene nada que ver con el metal. Es un compuesto completamente diferente. Es un compuesto, es un metal al que se combinó
con el oxígeno, que reaccionó con el oxígeno del aire y formó un material completamente diferente que se llama óxido. Esto también lo vamos a ver más adelante. Esto es solo para tener un concepto. El metal era metal antes de estar en la intemperie. El metal de mi bicicleta, por ejemplo, era hierro, ¿sí? O titanio, depende del metal, la bicicleta que tenga. Ese metal, lo que ocurrió fue que al estar en la intemperie se combinó con el oxígeno del aire y formó un compuesto totalmente diferente que se llama óxido, que es esa capita que nosotros vemos. Ese metal se transformó. Ya no es el mismo y ya no tiene las mismas propiedades. No es tan duro, no es brillante, no es resistente, ¿sí? Ni tiene los mismos colores. Entonces, la oxidación también es una reacción química, es una transformación química, ¿sí? La oxidación. Hay muchos procesos que ocurren en los seres vivos que también son reacciones químicas, ¿sí? Por ejemplo, cuando la respiración celular es una reacción química. Lo que hacen las plantas, ¿cómo se llama lo que hacen las plantas? Fotosíntesis. Claro, la fotosíntesis. ¿Qué hacen las plantas cuando hacen fotosíntesis? ¿Qué es lo que hacen? ¿Alguno sabe? Sí. Más o menos. Nada, nada. ¿Saben que a mí me pasa mucho esto en las clases? Que digo, ¿qué hacen las plantas? Y todo el mundo a coro dice fotosíntesis. Y después cuando pregunto, ¿qué es la fotosíntesis? Y todo el mundo hace, porque la palabra fotosíntesis, como que nos Es tiene... es el proceso que, Vamos, sí. ese proceso que hace la planta claramente para poder subsistir, ¿sí? Para realmente obtener lo que es su alimento, ¿sí? Su color. Fundamentalmente Energía. es lo que hace la planta para poder obtener los nutrientes que necesita, tanto para crecer como para tener energía, ¿sí? Lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros, ¿cómo hacemos para crecer? Para que nuestras células se multipliquen y entonces pasemos de ser un piojito así chiquitito a unas bestias enormes. ¿Y de dónde obtenemos también la energía para correr, para andar, para estudiar, para respirar, para hacer todo lo que hacemos? ¿De dónde sacamos todo eso? De los alimentos. De los alimentos. O sea, nos comemos a otros seres vivos. Nos comemos animales, si comemos carne, nos comemos vegetales, si comemos lechuga, tomate. ¿Está bien? O sea que sí o sí comemos a otros seres vivos, no hay forma. No tenemos otro modo de alimentarnos que comiendo a otros seres vivos. ¿Sí? Nosotros somos heterótrofos. Eso es otro tema, vamos a verlo en otro momento, es biología. Uy, por favor, esta profesora, ¿qué le pasa? ¿Se volvió loco? Bueno, todo se relaciona con todo. Somos heterótrofos, comemos de otros seres vivos. Las plantas no se comen a otros seres vivos. Bueno, no todas, las plantas carnívoras, ¿no? Que sí comen a otros seres vivos. Pero en general, las plantas no se alimentan comiéndose a otros seres vivos. Nadie vio un pasto comerse una vaca. ¿Y entonces qué comen las plantas? Si no comen a otros seres vivos como nosotros. Abstraen energía del sol y de la tierra, los minerales. Fue muy poético eso, me gustó. Extraen energía del sol. Bien, la energía la tenemos bien. Pero ¿y los nutrientes, el alimento? Nosotros también sacamos energía del sol, igual que las plantas. Pero ¿y El los agua. alimentos? De la tierra. ¿Y qué saca de la tierra? ¿Qué alimentos saca de la tierra? Minerales. Minerales, bien. ¿Y del aire no saca nada? Sí, oxígeno. Sí. El dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno.
Sí, toma el dióxido de carbono del aire, bien. Y también toma oxígeno también. En otro momento, cuando respira igual que todos los seres vivos. Las plantitas respiran igual que todos los seres vivos. Y cuando respiran, toman oxígeno igual que nosotros y eliminan dióxido de carbono igual que nosotros. Pero cuando hacen la foto, eso lo hacen a la noche, cuando no hay luz solar. Cuando hay luz solar y hay energía, dijeron, la planta aprovecha para fabricar alimento, porque es su único momento para poder fabricar alimento, cuando el sol está y cuando hay energía solar. Toma el dióxido de carbono del aire, solo el dióxido de carbono, y con la energía del sol y el agüita que le echamos nosotros con la regadera, por eso hay que regarla, si no se nos mueren, con esas tres cosas hace la fotosíntesis. ¿Qué significa? Hace una síntesis, por eso se llama fotosíntesis. ¿Por qué hace una síntesis? ¿Qué significa? Porque fabrica algo, sintetizar es fabricar. ¿Qué fabrica? Fabrica materia orgánica, fabrica células, todos los materiales que necesitan las células de la planta para poder crecer, lo mismo que nos pasa a nosotros. En esa reacción, donde fabrica ese material orgánico, donde transforma el dióxido de carbono en material orgánico, también produce oxígeno, como un segundo producto. Y ese oxígeno lo elimina al aire. Por eso las plantas oxigenan el planeta. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Se llama fotosíntesis. Foto porque viene de luz. Foto significa luz, porque utilizan la energía proveniente de la luz. Y síntesis porque con esa energía fabrican su propio alimento, a partir del dióxido de carbono. Ahí hay una reacción química. Dióxido de carbono, más agua, ¿sí? Más un poquito de energía, se transforma en materia orgánica y oxígeno. Fíjense, por ejemplo, vamos a ponerlo, les voy a poner la fórmula del dióxido de carbono, ¿se animan? CO2 más agua, ¿la ven en la pizarra? Sí, H2O. CO2 más agua, a ver si podemos poner las flechas, ahí está bien. Y lo que formamos es, a ver si logro, ahí. Materia orgánica, lo voy a poner así, ¿sí? La materia orgánica tiene carbono, hidrógeno, y también forma oxígeno. El oxígeno del aire es una molécula que está formada por 2 átomos de oxígeno, por eso ponemos O2. El dióxido de carbono también forma el aire, que está formado por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Por eso ponemos CO2. ¿Sí? Fíjense, esto es una reacción química. El dióxido de carbono es un gas. Se junta con agua, que es un líquido. Se transforma en materia orgánica, que es un sólido. Y en oxígeno, que es otro gas. Completamente diferente al del dióxido de carbono. ¿Se dan cuenta acá que los materiales finales, que son estos de aquí, son completamente diferentes a los materiales iniciales? ¿Lo logran ver eso? Sí. ¿Sí? Exactamente, son completamente diferentes. Es una reacción química, ¿sí? A estos que están de este lado, a los materiales iniciales, ¿sí? Vamos a llamar reactivos, ¿sí? Y a los materiales finales los vamos a llamar productos. Entonces, en una reacción química, siempre vamos a tener materiales iniciales, que se llaman reactivos, y que se transforman en materiales finales, que se llaman productos, que son diferentes a los iniciales. ¿Me siguen? Nati, Sí. consulta, los reactivos eran materiales. Los materiales Iniciales. iniciales, los del principio, los que pongo a reaccionar, el material inicial en una reacción química se llama reactivo.
Por ejemplo, la fotosíntesis podría ser el dióxido de carbono del aire y el agua que le echo cuando riego la planta. Y productos, materiales Lo que finales. obtengo. Los materiales finales, los que obtengo después de que ocurre la reacción química. Listo. Justo no había llegado a copiar por eso. Y en una reacción química la podemos representar de la manera que yo la representé acá. Fíjense, estos reactivos, flechita, y los productos, ¿sí? Puse los reactivos, puse una flechita y puse los productos, ¿sí? Esto se llama fórmula, ¿sí? Fórmula química, es una fórmula, ¿sí? O una reacción química. Yo escribí la fórmula del dióxido de carbono, escribí la fórmula del agua, podría escribir la fórmula de la materia orgánica y escribí la fórmula del oxígeno. Estas son las fórmulas químicas, ¿sí? Es una forma de escribir a los compuestos químicos, ¿sí? Y la forma de representar a una reacción es esta, con los reactivos, las fórmulas de los reactivos de un lado, las fórmulas de los productos de otro, y una flechita que los conecta. A esto le llamamos ecuación química, ¿sí? Esto es una ecuación química. Así representamos a las reacciones químicas, a través de ecuaciones químicas. Entonces tenemos los reactivos de un lado, la flechita, los productos del otro. Esa flechita me está indicando hacia dónde va la reacción química. Cuando se produce una reacción química, ¿hasta aquí va? ¿Todo el mundo me entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Cuando generamos una reacción química, cuando producimos una reacción química, en general se producen ciertas, ¿cómo podemos decir? Ciertos eventos, o sea, hay cosas que se producen que yo puedo observar, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que dijimos fue que los reactivos eran una cosa y se transformaban en los productos que eran una cosa completamente diferente. Es decir, que las propiedades que tenían los reactivos no son las mismas propiedades físicas que tienen los productos. Cambian sus propiedades intensivas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, yo me puedo a veces dar cuenta cuando ocurre una reacción química. Por ejemplo, cuando yo encendí el fósforo, empezó a salir humo. ¿Vieron? Ese humo es un gas. Es algo que se desprende en forma gaseosa y sube. Pero yo no tenía un gas al principio, yo tenía un fósforo, tenía algo sólido. ¿Cómo puede ser que algo sólido de repente es un gas? Eso es algo que yo observo y que entonces digo, opa, acá algo pasó. ¿Sí? Ustedes piensen que ahora uno conoce ya estas reacciones, pero hace mucho, 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 mucho tiempo, en la antigüedad, los alquimistas, los primeros científicos, se ponían a observar estas cosas y decían, acá está pasando algo raro. Entonces, ¿qué pasaba? Agarraban un pedazo de madera, lo encendían y veían que empezaba a salir humo. Acá pasa algo raro, porque ese humo, ¿de dónde salió? Si no estaba antes. Así que cuando se desprende algún gas, ¿sí? Es un indicio de que está ocurriendo una reacción química. Hay otros indicios de que cuando está ocurriendo una reacción química. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Un cambio de color, un cambio de forma. Un cambio de color.
Por ejemplo, un cambio de color por ahí, alguno tiene perrito, gatito, gatito no tanto porque no pillan en el piso, pero los perritos, ¿tiene alguno perrito por ahí? No, ¿Nadie? Sí, sí, No. yo sí. ¿Sí? Bueno, hay alguien que sí. ¿Quién tiene? Rocío. Rocío, Rocío, ¿vos tenés perrito? ¿Tu perrito pilla en el piso a veces? Sí, ¿Le echaste la bandina alguna vez directamente al piso? sí. ¿Y qué ocurrió? Contame. Empieza a largar gas, porque es terrible el olor cuando le Sí, echas la lavandina y empieza a hacer burbujas sí. ¿Y cambia el color? y se pone blanco. Se pone blanco. Fíjense que ahí hay un montón de indicios, los que contó Rocío. La lavandina es transparente, el piso es transparente, pero cuando lo juntamos, lo que se forma es blanco. Hay un cambio de color. Algo tuvo que haber pasado. Si no supiéramos nada, y fuéramos unos científicos muy observadores, diríamos, acá algo pasa, agarraríamos nuestra libreta y anotaríamos, cambia de color, se pone blanco. Y aparte anotaríamos, sale un olor muy fuerte, y como que hace burbujitas. Fíjense todo eso. Las burbujitas es gas que se está tratando de escapar del líquido. Cuando el gas quiere escapar del líquido, hace burbujitas, porque está tratando de romper la tensión que le pone el líquido. El olor es algo diferente, porque no es el mismo olor de la lavandina, es un olor como fuerte. ¿Saben qué es ese olor fuerte que sale? Cloro. Ese es ese olor fuerte, y es re tóxico. Cuando reacciona con el pis, se forma cloro, que es un gas, y sale haciendo burbujitas. Y por eso lo sentimos y es muy fuerte, es muy irritante, nos hace picar la nariz. Y se cambia de color. Fíjense, todas esas cosas nos están indicando que hoy hay una reacción química. Se produjo una reacción química, ¿sí? Había dos cosas líquidas y ahora se me transformó y se me desprendió un gas. O sea que hay gas, ¿sí? Hay algo que está haciendo burbujas y desprendiéndose de los líquidos. O sea que yo tenía líquido al principio y ahora tengo líquido y gas. Yo tenía dos líquidos transparentes y ahora tengo un líquido blanco. Yo tenía dos líquidos que que tenían olores distintos y ahora tengo un olor muy particular. Hay una reacción química. El cambio de color, el desprendimiento de gases. A veces puede pasar que que algo se precipite en el fondo. ¿Qué significa? Que yo mezclo dos líquidos y al mezclar dos líquidos, Canta. claro, se me forma un sólido que se me va abajo. Digo, ¿qué pasó acá? Bueno, algo pasó. Si yo tenía dos líquidos y cuando los mezclé, de repente tengo líquido y un sólido abajo, es porque hubo una reacción química. Inicial, dos líquidos. Final, un líquido y un sólido. Algo se transformó. Algo ya no tiene las mismas propiedades de ambos. ¿Me siguen todos? Sí. Sí. Otra cosa también es que puede absorber o liberar calor. Si alguno una vez trabajó con yeso, por ejemplo, te va a dar cuenta que cuando uno mezcla el yeso, el polvito, con el agua, empieza a lo que se llama fraguar. Y empieza a liberar un calor muy fuerte si uno lo toca. ¿Por qué? Porque a veces las dos cosas que yo mezclé tenían temperatura ambiente. Y cuando las mezclo, me empieza a producir calor. Eso también es un indicio de reacción química. Que absorba calor, que produzca calor, que cambie de color, que produzca gases o vapores, que forme un precipitado, que cambie el olor, que cambie el color, que cambie la acidez, que algo que era conductor de la electricidad deje de serlo, o al revés, ¿sí? Todos esos cambios me están indicando, son indicadores de que está procediendo una reacción química. Y son cosas que yo puedo observar. ¿Sí? Sí. Viendo eso de lo que se podía observar, si pudieron ver, creo que les puse un video sobre una teoría que tenían los antiguos sobre la combustión. Esto que hablamos, ¿se acuerdan lo que hablamos de la combustión?
sea, de quemar cosas, ¿sí? Sí. Eso era para los científicos de otra época algo, una reacción que los tenía así como en vela, pensando todo el tiempo por qué se producía esa reacción, qué es lo que ocurría durante la combustión, ¿sí? O sea, ¿por qué algo se quemaba? ¿Qué pasaba cuando eso se quemaba? ¿Qué se producía? Y entonces la investigaron un montón. Y llegaron a una teoría que se llamaba la teoría del flojisto. ¿Ustedes pudieron ver el video de la teoría del flojisto? No. No, todavía no. Vean los videos, que yo los pongo para que los vean. A ver un segundito. Bueno, la teoría del flojisto, después vean el video, que lo cuentan mejor que yo. Van a ver, y les va a quedar mejor. Pero les voy a contar más o menos qué ocurrió en esa época. Resulta que los científicos trataban de explicar qué ocurría durante la combustión, cuando algo se quemaba, ¿sí? ¿Qué observaban ellos? Que cuando algo lo quemaban, podríamos hacer esa prueba con un adulto en casa para quemarse. No, podrían hacer esa prueba. Si yo agarro un pedazo de madera, esto es lo que hicieron los científicos, lo pesaron. Estamos hablando del siglo XVIII, principio del siglo XVIII, así que hace tanto tiempo. Agarraron un pedazo de madera y lo pesaron. Y vieron que tenía un peso. Lo quemaron. Y eso que obtuvieron, que eran cenizas, ¿sí? Nosotros vimos, el fósforo dejó de ser madera, pasó a ser ceniza. Las cenizas que obtuvieron, también las pesaron. ¿Y qué vieron? Que en realidad la madera original pesaba más que las cenizas. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces lo que dijeron es, bueno, cuando se produce la combustión, cuando se quema algo, se produce una reacción que hace que parte de esa materia desaparezca. Como arte de magia. Es decir, que la materia que teníamos, la cantidad de materia que teníamos originalmente era mayor que la cantidad de materia que teníamos al final. ¿Sí? Entonces tenían que explicarlo de alguna manera. Quien lo explicó era un científico que se llamaba George Stahl. Y que él lo que imaginaba es que en cualquier material que se pudiera quemar, por ejemplo madera, papel, alcohol, nafta, en cualquier material que se queme, que se logre encender, esos materiales tenían una sustancia que se llamaba flogisto. Tenían una sustancia que se llamaba flogisto. Esa sustancia llamada flogisto, lo que hacía era que al quemarse esa sustancia desaparecía. O sea, el flogisto era una sustancia que estaba en el material inicial, en el pedazo de madera, pero que no estaba en las cenizas, porque desaparecía. ¿Les parece razonable esa teoría? ¿Les parece que puede pasar eso? Si hubiera algo así, que esa sustancia se perdiera. Ellos decían, ¿me siguen o no? Sí. ¿Sí? ¿Ya se durmieron todos? No. Bueno, así me gusta. Bueno, lo que decía es que esas cenizas que ya habían obtenido no las podían volver a encender. ¿Y por qué no las podían volver a encender? Bueno, la explicación que dio Stahl era que ya no tenían flogisto. Y el flogisto era como la sustancia mágica que permitía que algo se pudiera quemar. Entonces, si no se podía quemar, era porque no tenía flogisto. ¿Se entiende? Esa era la explicación. A eso se le llamó la teoría del flogisto. Pero hubo un problema. Y es que
el problema era que no podían explicar otra reacción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la otra reacción que vimos era la de oxidación, ¿sí? Quisieron hacer lo mismo. Agarraron el metal inicial y lo pesaron. Lo pusieron a oxidar y lo volvieron a pesar. ¿Y qué pasó? Algo rarísimo. El material final, el oxidado, pesaba más que el inicial. No era como en la combustión. Y entonces ahí dijeron, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con el flojisto? ¿No es el flojisto algo que se pierde en una reacción? Y si se pierde, ¿por qué tiene más cantidad de masa? ¿Por qué pesa más el final que el inicial? Debería pesar menos, igual que cuando quemamos en la madera. ¿Se entiende lo que les pasó? Sí, ¿Me siguen Sí. seguro? sí, sí. ¿Sí? En la combustión vieron, la madera pesa más que las cenizas. Es que la madera tiene flojisto. El flojisto es lo que le sirve a la madera para quemarse. Una vez que se quema, el flojisto desaparece y ya no se puede volver a quemar. Por eso pierde peso. Pero en la oxidación, ¿qué pasaba? El mismo flojisto que supuestamente estaba en los metales y permitía oxidar, no hacía que bajara de peso, hacía que aumentara de peso. Y ahí ya no supieron más nada. Ahí la teoría empezó a trastabillar. Y por suerte apareció un señor muy inteligente, que lamentablemente después perdió la cabeza. No porque se volvió loco, sino porque se la cortaron, literalmente, con la guillotina en la Revolución Francesa. Cortaron la cabeza más inteligente de todos los siglos, la del señor Lavoisier. ¿Sí? Nuestro señor Antoine Laurent Lavoisier era un científico muy inteligente. Se le llama ahora el padre de la química, así que imagínense lo inteligente que era. Pero le cortaron la cabeza. Él estaba en realidad en otros temas. Le habían pedido que solucionara un problema que había en el alumbrado público de París. ¿Sí? Él vivía en París, Lavoisier, ¿no? O sea, era francés, obvio. Vivía en París, y tenía un problema con el alumbrado público. Entonces le dijeron, usted, señor, que es tan inteligente, por favor, a ver si nos ayuda a ver cómo mejoramos el alumbrado de las calles de la ciudad de París. Porque París, ahora uno la ve en la ciudad de las luces, pero en esa época era la ciudad de las sombras. ¿Sí? No había tantas luces, era bastante lúgubre. Entonces empezó a hacer experimentos Lavoisier. ¿Y qué hizo? Empezó, por ejemplo, empezó a quemar cosas, pero en lugar de quemarlas al aire como la quemamos nosotros, las quemó poniéndole algo encima. Hizo la misma reacción, pero adentro de algo cerrado. ¿Me siguen? Sí. Quemó algo, pero adentro de algo cerrado. Y hizo lo que todo científico hace, que es buen científico. Registrar todo. Pesó el material que iba a quemar, lo pesó antes y anotó. Pesó el peso de todo esto. El material que iba a quemar, imaginémonos que este es el material, pesó todo. El material con el frasco de vidrio y con lo que había dentro del frasco de vidrio. ¿Qué había dentro del frasco de vidrio? Aparte del material que voy a quemar. ¿Qué hay? Oxígeno. Sí, aire. Aire, en el cual dentro del aire hay oxígeno, pero hay aire, ¿sí? Con oxígeno, con dióxido de carbono, con nitrógeno, con hidrógeno, con todo lo que tiene el aire. El aire es una combinación, es una mezcla. Él pesó todo, registró el peso, quemó el material adentro y volvió a pesar todo. ¿Y qué descubrió? Descubrió que el material que se quemaba sí perdía peso. Tenían razón los del flojisto. El material inicial tenía más peso que la ceniza final. Se conectó una chica. ¿Se conectó? Una compañera. Ah, bien. Hola, Bárbara.
Bárbara, ¿no? Steffi, me parece. Stephanie. Sí, Estefanía, ahí la veo. Bueno, ¿me siguen? Lo que vio Lavoisier es, acuérdense, pesó el material, pesó lo que iba a quemar al principio. Después pesó todo esto. Quemó lo de adentro. Pesó todo esto después de haber quemado y después pesó también las cenizas que le quedaron. ¿Y qué conclusión sacó? Que el material inicial que se quemaba tenía más masa, pesaba más que el material final, que eran las cenizas. Eso estábamos de acuerdo con los de la teoría del flojisto. Pero la masa total, la del frasco con el aire, con el material para quemar, era igual, idéntica a la masa final, con las cenizas, con el frasco y con el aire. Era exactamente igual. Entonces lo que dijo Lavoisier es una frase que por ahí ustedes la han escuchado, que lo que dijo Lavoisier es que la materia no se gana, no gana ni se pierde, sino que se transforma. ¿Sí? Eso fue lo que dijo Lavoisier. ¿Sí? Que durante todo el proceso no hay ni pérdida ni ganancia de materia, ni de masa. La materia, la cantidad de masa se mantiene igual al principio y al final. Es decir, que se conserva. Lo único que ocurre es que se transforma. ¿Sí? ¿Y en qué se transformó según Lavoisier? ¿Qué era eso a lo que los científicos le llamaban flojisto? ¿Qué es lo que perdía la madera al quemarse? ¿Saben qué era lo que perdía la madera al quemarse? ¿La masa? Cuando se produce la combustión, uno pone, les voy a poner algo que se quema, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner madera, que se quema. En la reacción de combustión necesito oxígeno para que se produzca la reacción de combustión. Y lo que se me va a formar después es, lo que se me va a formar después de la madera, cuando quemo la madera con el oxígeno son cenizas, ¿sí? Que es lo que volvió a pesar Lavoisier, y gases. Entre esos gases lo que está es el dióxido de carbono. ¿Sí? Es decir, que lo que hacía, en realidad, lo que vio Lavoisier era que cuando algo se quemaba, perdía masa, pero lo que perdía era un gas que era expulsado hacia el ambiente, o sea, que lo ganaba el ambiente. Cuando algo se oxida, pasa lo contrario. El metal inicial pesa menos, porque después, cuando se produce la reacción, el oxígeno del aire se acumula sobre el metal, se combina y forma el óxido. O sea, que la masa que ganaba el metal al oxidarse no era otra cosa que el oxígeno que había sacado del aire. ¿Sí? Sí. Si uno hubiera medido la masa del oxígeno, se daría cuenta que la masa del aire, se daría cuenta que la masa del aire había disminuido, porque había aumentado la masa del metal. Porque el oxígeno había pasado del aire al metal, al formar el óxido. Es decir, había bajado la masa del aire, había subido la masa del metal, pero la masa de la combinación de los dos permanecía igual. En la combustión es al revés. La masa de la madera inicial disminuye, pero todo eso que se va de la madera se va al aire, entonces la masa del aire aumenta. La masa total de reactivos y productos es la misma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, lo que descubrió Lavoisier? Sí. ¿Sí?
esa masa, la cantidad de masa total, no cambia en una reacción, se mantiene, se conserva. Puede ser que baje la cantidad de masa de los reactivos y suba la cantidad de masa de los productos, o al revés. Pero si una sube, la otra tiene que bajar. ¿Por qué? Porque la masa total de toda la reacción se tiene que conservar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? O sea que si yo pusiera acá, por ejemplo, si entre madera y oxígeno, acá hubiera 100 gramos, en los productos entre cenizas y gases tengo que también tener 100 gramos. La flechita es como si fuera un signo igual. ¿Se entiende? Sí. Si madera y oxígeno, si del lado de los reactivos yo tenía una masa, por ejemplo, de 100 gramos, del lado de los productos también tengo que tener 100 gramos. Puede ser que en los reactivos yo tuviera 50 gramos de madera y 50 de oxígeno. Y después en los productos tengo 40 gramos de ceniza y 60 de gas. Cambió la proporción, pero el total sigue siendo el mismo. 100 y 100. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que descubrió Lavoisier. Y entonces tiró por tierra la teoría del flogisto. No había ningún flogisto, no había ninguna sustancia mágica y nada desaparecía. Nada desaparece, dijo Lavoisier. Nada se pierde, nada se gana. Todo se transforma. ¿Sí? Eso dijo Lavoisier. Y bueno, y por eso perdió la cabeza. ¿Sí? Después se dieron cuenta que tenía razón, pero bueno, al principio cuando alguien va en contra de lo establecido, no ahora, por suerte, ¿no? Bueno, más o menos no, pero en otra época podía perder la vida. Esto que dijo Lavoisier se convirtió en una ley, ¿sí? Esperen que voy a borrar todo. Esto que dijo Lavoisier se convirtió en una ley, ¿sí? Que se llama Ley de Conservación de la Materia. ¿Sí? Esa es la ley en la que se transformó lo que dijo Lavoisier. ¿Sí? Y con eso pude explicar lo que ocurría con los metales cuando se oxidaban y lo que ocurría con los combustibles cuando se quemaban. Fíjense, ustedes ahí en el apunte tienen una forma de mostrar una reacción, que es la formación de agua, ¿sí? Para que se forme agua, se tiene que combinar hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, ¿sí? Así es como se escribe. El hidrógeno está en forma de gas. El hidrógeno está en forma de gas. Y para que esté en forma de gas tiene que estar formado por 2 átomos de hidrógeno. ¿Me siguen? Por eso tengo H2. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Bueno, el oxígeno, el gas oxígeno, que es el que está en el aire también, igual que el hidrógeno, también está formado por 2 átomos de oxígeno. Por eso ponemos O2. Y eso lo que va a formar es agua. El agua se escribe, se escribe H2O. ¿Por qué? Porque es una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sí? Sí.
Ahora, en realidad para que se forme esto, yo voy a necesitar, bueno, ahí. Yo voy a necesitar tener, en realidad, 2 moléculas de gas hidrógeno y una molécula de gas oxígeno, y esto me va a formar, ahí va, 2 moléculas de agua. Esta es la reacción completa y real. 2 moléculas de hidrógeno gaseoso más una molécula de oxígeno gaseoso me va a dar 2 moléculas de agua. Si yo contara lo que pesa esto, estas 2 moléculas de hidrógeno pesan 4 gramos. ¿Sí? 4 gramos. Es de hidrógeno. Esa molécula de oxígeno, ¿sí? Pesa 32 gramos. Después lo pueden comprobar, pero en este momento van a tener que creer. Y una molécula de agua pesa 18 gramos, así que 2 moléculas de agua pesan 36 gramos. Fíjense, de este lado tenemos las 2 moléculas de hidrógeno, 4 gramos, la molécula de oxígeno, 32, y la molécula de agua, 36. Fíjense, de este lado, ¿cuántos gramos tenemos del lado de los reactivos? 4. 4. 4 Lo No. mismo, 36. 4 más 32. 36, claro. De este lado tenemos 36, de este lado de la flecha, porque es 4 del hidrógeno más 32 del oxígeno. Y del otro lado de la flecha, al lado de los productos, también hay 36. Lo mismo. Lo mismo. Esto es lo que dice Lavoisier. La cantidad de masa de los reactivos es igual a la cantidad de masa de los productos. Eso no significa que los reactivos y los productos sean lo mismo. No, es una reacción química. El producto es una sustancia completamente diferente a los reactivos. Pero la cantidad de masa se va a conservar. Si del lado del reactivo yo tenía 36 gramos en total, de los productos voy a obtener la misma cantidad, 36 gramos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ir dejando acá, ¿sí? Hicimos bastante, un montón hicimos, ¿eh? Un montón. Sí. Traten de terminar de hacer los ejercicios, el cuestionario, miren los videitos que me maté buscando cosas lindas para que vean, mírenlo cuando van al baño, se llevan el celular y se ponen a ver videitos, en lugar de jugar a los jueguitos, se ponen a ver el videito mientras van al baño, tienen un ratito, ahí se relajan, apaguen los noticieros, dejen de mirar los muertos, los infectados, y qué puedo usar de barbijo, y pónganse con sus cabezas acá, que van a sacar mucho mejor resultados que se obsesionan o se ponen ansiosos por lo que está. Es lo que nos tocó vivir, y tenemos que adaptarnos, y tenemos que intentar sacar lo mejor de esto, ¿sí? Esa es la idea, sacar lo mejor de cada uno de nosotros y sacar lo mejor de esto. No queda otra, ¿sí? Consulta, ¿viste que en la plataforma pusiste el cuestionario 2? Sí, Ese te lo tenemos que mandar como el primero, ¿no? sí, igual. Pueden mandarlo ahí, yo puse para que lo respondan, y si no pueden llegar a entrar, pueden mandármelo por mail. Bien, y consulta, ¿y tiene evaluación, tiene nota? ¿Cómo es la nota? ¿La colocaste ahí? Quería saber. Sí, yo más que nada a los que me fueron enviando, yo les puse la nota.
Sí, dice como 100% el porcentaje. Dice 100 sobre 100. Van a ver qué es esa las notas, porque es lo que nos permite la plataforma. En realidad es un aprobado bien. o un desaprobado, ¿sí? Ah, bien, perfecto. Pero van a ver, si dice 100 sobre 100, es que está bien. ¿Sí? Ah, bien, ¿Está perfecto. bien? Igual ustedes van a ver que yo se los devolví. Por la plataforma no hubo forma de que se los devolviera, así que yo se los devolví por mail. Sí. En rojo les puse Sí. las correcciones para que ustedes puedan volver a verlo y volver a poder intentar entender lo que no habían entendido, lo que estaba mal expresado. Hay cosas que vi que entendieron conceptualmente, pero están mal expresadas. Hay que ajustar un poquitito eso, porque la forma en que uno dice las cosas es muy importante. ¿Sí? Sí. Otra consulta. No, porque me tengo que ir a la otra clase, vamos. Dale, ¿las clases van a seguir así por cámara? Sí. Y si la mayoría le conviene más esto, va a ser así, porque la otra vez muchos no se pudieron conectar, no sé cuántos se pueden conectar a la plataforma, me parece que... No, yo la vez pasada no pude. Por eso no sé qué hicieron la vez anterior, en realidad. ¿Y esto es pago, no? Sí. ¿Cómo es pago? Sí, porque algunos decían que 1 hora estaba como gratis. Y después creo que empezaban a cobrar, no sé. Ah, no tengo ni idea eso. No tengo ni Ah, idea. listo. Lo puedo averiguar, pero no sé. La verdad que no sé. Igual si no Bueno. das nada para que te cobren, no te pueden cobrar, digamos. Si te tienen No. que tener algún número de tarjeta o algo para que te cobren. Sí. Cuando te registras supuestamente te tiene que pedir. Claro. Hasta ahora es gratis. Eso entiendo yo. Bueno, chicos, Ojalá. los dejo. Nos vemos para la próxima. Cualquier duda que tienen me escriben. Lean, miren los videos. ¿Sí? Muy buena la clase, Nati. Gracias. A Gracias. ustedes por participar. Gracias. Chao, chicos. Chao, gracias, Chao. Nati. Hasta luego. Chao. Nati. Ah, se fue. ¿Se corta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se corta? ¿Grabada? No. Te escuché. ¿Qué pasó? ¿La clase queda grabada? No. Sí, la grabé por si alguno la necesita. Ah, listo, dale. Buenísimo. Por si alguno Dale, no vino bueno. y necesita, yo la grabé. Dale, listo. Chaucito. Gracias. Chao, buena semana. Chao. Chao. ¿Cómo corto?